es conveniente tener un valor residual en las políticas contables y cuáles son las implicaciones tributarias. Bueno, la respuesta a esta pregunta pues tiene que ver con las leyendas más importantes de la implementación de la NIF en Colombia. Yo por ahí saqué un artículo que se llama así, mitos y leyendas de las NIF en Colombia, porque yo creo que de pronto se ha puesto un poco más de complicación de la que realmente se requiere. La respuesta a este tema, ¿por qué tiene que ver con los mitos y leyendas? Porque pues he encontrado compañías donde le dijeron que tenía que ponerle un valor residual en todos los casos, por ejemplo, a los bienes muebles. Un ejemplo sencillo es la compra de un computador de 3 millones de pesos y dicen que hay que ponerle un valor residual del 10%, es decir, unos 300.000 pesos, por si algún día se llegara a vender ese computador. Entonces, yo creo que uno no se puede complicar tanto la vida con este tema de las políticas contables. Porque además pues le va a tener, como bien lo dice el usuario que pregunta, le va a tener unas implicaciones tributarias. El valor residual es aquello que también llamamos valor de salvamento o valor de rescate. Entonces, ¿por qué tiene unas implicaciones tributarias? Porque el artículo 131 del Estatuto Tributario estableció que esos valores residuales que usted ponga en la contabilidad van a tener también una implicación tributaria, es decir, deben ser tomados también fiscalmente. Entonces, pongamos un ejemplo sencillo. Voy a suponer que yo adquiero un vehículo. Pongamos que yo adquiero un vehículo. Voy a compartir con ustedes por aquí mi pantalla y voy a compartir por aquí mi pantalla, un Excel, y voy a suponer que yo adquiero un vehículo, por decir algo, en 100 millones de pesos. Entonces, mi depreciación es igual, el gasto por depreciación va a ser igual al costo menos el valor residual. No es que el valor residual se contabilice como tal, sino que es una resta que yo hago de la base y voy a suponer que es en 10 años, tanto contable como fiscalmente, porque pues luego explicaremos por qué razón hay que unificar las vidas útiles, especialmente en el caso de vehículos. Bueno, y en todos los activos. Entonces, yo lo tengo aquí, la vida útil, pongámoslo acá en la fórmula más bien como una vida útil. Entonces, voy a suponer que el vehículo, como les decía, me costó 100 millones de pesos y yo en mi política dije que tenía un valor residual de 20. Entonces, la depreciación, ¿sí?, va a ser sobre 80, sobre 10. Entonces, voy a tener aquí una depreciación de 8 millones al año, tanto para fines contables como fiscales, artículo 131 del Estatuto Tributario. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. La DIAN ha sacado varios conceptos al respecto. Entonces, si yo pongo un valor residual, pues esto me va a implicar pagar muchos más impuestos, esto me va a implicar el pago de mayores impuestos, porque, por supuesto, no es lo mismo depreciar 10 millones que haber depreciado 10. Si yo hago una partida conciliatoria al respecto, voy a dejar de compartir mi pantalla para comentarles que yo no puedo tener allí partida conciliatoria, por ejemplo. O sea, yo tengo que tener claro que ese valor residual lo tengo que hacer valer contable y tributariamente. Entonces, yo creería que uno se podría basar en la NIC 16, párrafo 53. La NIC 16, párrafo 53 dice que en la práctica no se debe poner un valor residual a los bienes muebles, por ejemplo, a vehículos, a sillas, a mesas, a computadores. Entonces uno debe basarse en la NIC. Por eso es que es un error establecer en una política contable un valor residual para bienes muebles, porque por varias razones. Una, porque es inmaterial. Segundo, porque la NIC dice que no le acepta ese valor residual o que no deberías tenerlo en el caso de bienes muebles. Y tercero, pues porque usted va a terminar pagando más impuestos.